Señor Illescano. Señor presidente, muchas gracias. Lo primero que tendría que decir, señor, es que esta es una investigación de carácter legal. Aquí se ven hechos, se ven normas legales, se ven responsabilidades o presuntas responsabilidades. Este no es un juicio político, porque si hubiera una carga esencialmente de carácter político estaríamos haciendo persecución, y aquí no hay ningún tipo de persecución. Acción Popular en esta investigación, como en otras investigaciones, ha tratado de luchar contra la corrupción, sin hacer persecución contra nadie. Un gobierno que ha tenido dos presidentes, el presidente Belaúnde y el presidente Paniagua, que nunca han venido al Congreso, nunca han estado investigados ni en los juzgados ni en el Ministerio Público. Y acordes con esa tradición política, nosotros obramos en la justa medida. No atacamos a nuestros enemigos ideológicos o políticos imputándoles responsabilidades donde no hay. No hacemos eso, señor presidente, y creo que eso debe quedar absolutamente claro. Lo hacemos en esta investigación como en otras. En segundo lugar, señor, algunos colegas se han referido a las declaraciones del presidente Ollanta el día de ayer y están sugiriendo que se incluya una recomendación a efecto que se le pueda abrir investigación por este Congreso o el próximo Congreso. Creo que esa recomendación va a ser absolutamente innecesaria, concepto mío, porque seguramente el 28 de julio o después de aprobarse este informe van a llover las mociones de orden del día para que lo investiguen, por esas declaraciones y por otros hechos. De tal manera que esa recomendación que pudiera establecerse me parece absolutamente intrascendente, porque los parlamentarios, el nuevo Congreso, los congresistas de este Congreso o del próximo, están en todas sus facultades de presentar mociones de orden del día. De tal manera, señor, que hay que decir también eso. En tercer lugar, el señor Ollanta Humala, en los hechos que se investigan en esta comisión, no tiene ninguna facultad o prerrogativa ante juicio, porque son hechos anteriores a su mandato. Y por esa razón, ahora, mañana o pasado se le puede investigar. Y como conversamos con el congresista Benítez, por esa razón el Ministerio Público ha ido pues a tomarle una declaración, porque obviamente tiene la obligación de hacer declaraciones de hechos anteriores a su mandato. Y consecuentemente ahí, señor, cualquier persona puede iniciar una investigación a una autoridad que vea con este tema de la responsabilidad penal o de justicia. Sí, voy a continuar, señor presidente. Hay que hacer notar, señor, a la población que estos hechos se tienen que ahondar en su investigación, porque algunos dicen que no hay nada acá, solamente aparecen anotaciones en una libreta, en una agenda, y que no se han contrastado, no hay elementos que complementen absolutamente nada. Y eso es falso, porque si nosotros recordamos, aparecieron unas agendas, primero se negaron que era de propiedad de la señora Neven Heredia y después se aceptó que era de su propiedad. Primero dijeron que no era su letra y después se aceptó que era la letra. Y consecuentemente eso necesita investigarse. Claro que sí, porque los montos establecidos en esas agendas coinciden con varios hechos de la realidad. Viajes, montos de dinero entregados, montos de dinero recibidos, compras hechas, señor, de alfombras, de muebles y todo lo demás. De tal manera que son hechos que hay que investigar, lo que imputan directamente a la primera dama y a su esposo. Claro que sí, señor. Aquí no hay ningún tipo de persecución política, simplemente queremos que los presidentes y quienes tienen responsabilidad en este gobierno, en cualquier cargo que sea, puedan rendir cuentas a su pueblo. De tal manera que he estado escuchando que aquí no hay nada, que simplemente el Congreso investiga y no saca ninguna conclusión, que esto debía dejarse al Ministerio Público, que esto debía dejarse a los jueces, y se olvidan, señor, que aquí salió el asunto de los narcoindultos y todo lo demás, que en el Ministerio Público ni siquiera se había percibido absolutamente nada. De tal manera que el Congreso ha dado una serie de elementos para después investigarse varios hechos de corrupción. Entonces, señor, que la población vea que aquí se está investigando sobre hechos concretos y por lo menos de nuestra parte no hay ningún tipo de animadversión ni mucho menos contra nadie. Yo quisiera finalmente, señor presidente, decirle lo siguiente,
¿Qué es lo que va a ver en primera instancia el Ministerio Público? Las conclusiones de nuestro informe. Y hay hechos que si bien es cierto, están en el cuerpo del informe, pero no están referidas en las conclusiones. Y son hechos muy importantes, señor. Por ejemplo, estas reuniones entre los representantes de las empresas Odebrecht y OAS. No se dice que son hechos que pudieran tener relevancia penal, que de ahí podrían estar saliendo una serie de delitos de entrega, de presuntas entregas de dinero o de concertación para obras futuras de manera ilícita. Se dice en el cuerpo, pero no se dice en las conclusiones. Y ese hecho se tiene que investigar como un hecho con trascendencia penal. Eso se tiene que decir en las conclusiones del señor. Repito, el informe va a ser voluminoso y el Ministerio Público requiere ayuda para que el Congreso le precise, le especifique cuáles son los hechos trascendentes que el Parlamento Nacional ha visto para que continúen las investigaciones. Porque aquí no estamos condenando a nadie. Estamos diciendo, señor, se requiere profundizar las investigaciones sobre estos hechos. Entonces, ese punto, señor, creo que hay que completarlo en las conclusiones. En segundo lugar, tampoco en las conclusiones se establece como un hecho relevante de investigarse en la Fiscalía los viajes a Brasil, a Panamá, a Venezuela, que hicieron varias personas que están mencionadas en el informe. La señora Nadine Heredia, sus amigos, sus parientes, sus colaboradores. Aquí está referido en la página 91 y 92. Pero eso hay que investigar. Claro que hay que investigar para ver a qué fueron a reunirse, qué cosa acordaron y qué cosa no acordaron. Pero no está en las conclusiones y hay que incluirlo en las conclusiones. En tercer lugar, señor presidente, se habla de 16.892.550 como monto total que aparecerían en las diferentes agendas. A concepto mío hay que detallar de dónde salen esos 16 millones, en qué apartado están los montos parciales para decir aquí están el total, pero salen de estas fuentes o de estas anotaciones o de estas inscripciones o detalles que se hicieron en las agendas. Es necesario decirle al Ministerio Público, señor, son 16 millones que ustedes tienen que investigar que salen de estas partes. Y creo que eso ayudaría mucho al esclarecimiento de los hechos. En cuarto lugar, señor, se habla de una agenda número 1, denominada presupuesto. Y dice que de ahí hay un monto total de 13.055.000. Pero más abajo no habla de 13 millones, sale 5 millones de dólares. Por una parte se dice 13 y más abajo se dice 5 sobre la misma agenda de presupuesto. Eso hay que aclararlo. ¿Es 13 o es 5 millones de dólares que aparecen de esa agenda llamada presupuesto? Porque si no, el Ministerio Público verá que hay una contradicción y esa contradicción, señor, hay que aclarar. En quinto lugar, señor, hemos visto las reuniones entre la señora Rocío Calderón y la empresa OAS, sucursal Perú. La página 105 del informe se hace mención y luego esta empresa OAS percibe en el Perú o es beneficiada en el Perú con 1.400 millones en obras ganadas en este gobierno del presidente Ollanta. Eso es un punto que debe estar en las conclusiones. Claro, pues señor, pero no aparece en las conclusiones. Eso se tiene que investigar si es que estas reuniones de la señora Rocío Calderón y las otras hechas en los viajes realizados por la señora Nadine Heredia dan lugar a estos 1.400 millones de obras de manera ilegal, presumiblemente. Y eso se debe consignar, señor, en las conclusiones. No se dice nada en las conclusiones. Repito, dirán, es un agregado que está en el informe, pero el Congreso no dice nada en las conclusiones. En sexto lugar, señor, se indica también una serie de hechos que debe profundizarse y hablan de hechos ilícitos. Están mencionados, señor, en la página 258. ¿Y cuáles son estos presumibles hechos ilícitos, señor presidente? Muy graves, a concepto mío. Hechos relacionados a temas judiciales, dice. Podrían ser considerados como presuntos ilícitos. Página 25 de la Agenda 2. Se puede llegar a Milusca, Cano y a Pimentel.
quien maneja la sala la conforma el abogado Hugo Sirina. Otro, página 39, se puede escoger al juez. Página 64, pedir a Blas que presiona a Yalico Vega Vega. Todo eso, señor, no está mencionado como hechos trascendentes en las conclusiones y se debía incluir porque son hechos demasiado graves que tienen que ver con la justicia, señor. Tiene que ser específico, señor, porque no se puede hacer una conclusión de manera general habiendo hechos tan delicados como estos. Se tiene que ser en forma específica. Hay hechos acá referidos en la agenda que son gravísimos porque se trataría de estar manejando la autoridad judicial o de otras autoridades. Claro que hay mención y se tiene que investigar hecho por hecho, porque si no, impunidad, señor, porque usted hace una conclusión general, no dice nada. Entonces hay que incluirlo, señor presidente. Otro punto que creo que debe ser incluido en las conclusiones, señor, son las operaciones sospechosas que la Unidad de Inteligencia Financiera ha reportado. 7 operaciones sospechosas respecto a la señora Nadine Heredia y otras personas que nos vinieron a explicar aquí la Unidad de Inteligencia Financiera. Operaciones sospechosas, tampoco se dice nada en las conclusiones. Esto se tiene que investigar, pues, las operaciones sospechosas, pero tampoco se menciona y creo que hay que incluirlo como una conclusión aparte, señor, porque son hechos trascendentes. Se ponen, digamos, montos de dinero, pero estos montos de dinero que salen de las conclusiones que acabo de mencionar son de varios millones de dólares. Y finalmente, señor presidente, aparece que se ha hecho una operación de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares se refiere en la página 109. En la página 109 dice, el 1 de julio, Calvito Barbudo, 10 millones de dólares. Esto está consignado también en las agendas. Esa es una operación grande. Tiene que investigarse, pues, señor, quién era Calvito Barbudo, en qué circunstancias le dieron los 10 millones de dólares. Tiene que estar en las conclusiones, señor, porque no aparecen esos detalles. Aparecen pequeñas sumas, pero no estas grandes sumas que creo que el Ministerio Público tiene que investigar. De tal manera que, señor, yo hago esos aportes para que sean consignados en las conclusiones y se haga una investigación mucho más completa, señor presidente. Esto no se ha inventado el Congreso. Esto no es persecución política, porque alguien podría decir, no, están acusándolo por... Todos estos hechos tienen sustento en la documentación y en hechos. Y por lo tanto, señor, pensamos que esto tiene que ir al Ministerio Público y él, conforme a las normas democráticas y jurídicas, seguir con la investigación que se requiere. Muchas gracias.